cómo eliminar la pobreza en centros urbanos como San Lorenzo, en Paraguay. Nuestra amiga Gladys nos ha puesto ese reto y la solución no es difícil, sino un poco más técnica. Para solucionar el problema en centros urbanos como San Lorenzo, es necesario hablar sobre el catastro urbano. ¿Qué es el catastro? Es el sistema que usan las alcaldías para cobrar impuestos de las viviendas de las personas. Catastro urbano que trabaja castigando todas las actividades humanas. Por ejemplo, el catastro urbano trabaja multando a las personas, por ejemplo, que tengan 2 baños, 3 baños, 4 baños, o cuando construyan casitas de 2 niveles, o 3 niveles, o 4 niveles. Cuanto más capital invierta la gente, más fuerte es la multa del catastro. Y de la misma manera, cuanto mejores materiales se han usado en construir su vivienda, de la misma manera, más fuerte es la multa del catastro. El catastro es mal usado. Es mal usado porque el catastro a estos terrenos baldíos que hay en el centro, inclusive aquí en el centro de San Lorenzo, de la misma manera que en las periferias de la ciudad, los lotes baldíos no pagan nada, pagan 0 de impuestos, aún en estos centros de la ciudad. Y lotes baldíos hay por todas partes aquí en el pleno centro de San Lorenzo. Pero hay una característica más. Pero también, pese a que vemos la ciudad así urbanizada, hay otra característica más de estas ciudades, de estos centros urbanos, que hay varias casas abandonadas. Por ejemplo, aquí, como siempre, tenemos el lote baldío, que está dedicado a la especulación. Pero al lado podemos tener una vivienda abandonada. Las viviendas abandonadas son de la misma manera bienes inmuebles dedicados a la especulación inmobiliaria. Aquí hay una imagen muy esclarecedora de San Lorenzo. Por ejemplo, al fondo podemos ver algunos edificios. Luego podemos ver parqueos, terrenos, amplios terrenos dedicados solamente a hacer parqueos. Digamos que son terrenos muy mal usados. Luego, lotes amurallados, simplemente guardados para la especulación. Porque dentro de este lote vemos mucha vegetación, muchos árboles. Sería esto. Luego vemos construcciones abandonadas. De la misma manera, las construcciones abandonadas solo son usadas para la especulación inmobiliaria. Y como este caso, hay cientos de casos, si no miles, a lo largo de toda la ciudad de San Lorenzo. Entonces, sabiendo todos estos detalles, ¿cómo impulsamos la economía de San Lorenzo? Para refrescar la memoria, habíamos dicho que para eliminar la especulación inmobiliaria en Paraguay se necesitaba cobrar un impuesto a todos los lotes baldíos tal como si estuviesen construidos. Entonces, más o menos calculaba yo que aquí el municipio le cobraba más o menos de esta vivienda construida $200 al año. Entonces, para eliminar la especulación inmobiliaria, en Asunción habíamos dicho que era necesario cobrar los mismos $200 de cada lote baldío alrededor de toda la ciudad. $200.
y de aquí, de aquí, de aquí, de los miles y miles y miles de terrenos que había en Asunción. Y hay millones de terrenos baldíos. Para usar la misma idea aquí en San Lorenzo necesitamos recurrir a las zonificaciones catastrales de las ciudades. Miren que hay varias zonas catastrales aquí en San Lorenzo. Aquí en el centro hay un color, el color rojo, le continúa el color púrpura, le continúa el color azul y le continúa el color celeste. Además hay zonas que están adyacentes a las avenidas por ser comerciales. ¿Se dan cuenta? Entonces, para impulsar la economía de estos centros urbanos, usando esta zonificación catastral y sabiendo que debemos cobrar $200 de cada lote baldío, en las áreas periurbanas, aquí dentro de las zonas urbanas se debe cobrar en función a sus zonas catastrales. Aquí en la zona celeste se debería cobrar entonces de cada lote baldío. Se debe cobrar de cada lote con vivienda abandonada o, aún así, si tuviera un edificio construido en esta zona celeste, todos deberían pagar a $400. En esta zona azul, todos deberían pagar a $600. En esta zona púrpura, todas las personas deberían pagar solo a $800. Y aquí en la zona más codiciada, todos deberían pagar a $1000, sin importar que dicho terreno esté o baldío, o tenga una vivienda abandonada, o tenga un edificio construido con los mejores materiales, sino simplemente en función a la zona catastral. De esa forma, obligamos a las personas, por decir, aquí en este centro codiciado, a que no tengan lotes baldíos, que no existan las viviendas abandonadas. Este impuesto obligaría a los que detentan las tierras aquí en el centro a producir o a vender estas tierras. Y de esa manera muy pronto las personas más trabajadoras estarían comprando terrenos aquí en el centro de San Lorenzo, o en función a su capacidad de producción. Otros verán que es mejor comprar aquí en la zona celeste, u otros verán que es mejor comprar aquí en la zona azul. Pero en definitiva ya no habrán lotes baldíos o viviendas abandonadas, y una nueva era de producción se impulsaría aquí en el centro de San Lorenzo. En mi libro también analizo cómo este impuesto catastral debería ser su única fuente de ingresos del municipio. No deberían gravarse a los automóviles, a la apertura de negocios, porque eso perjudica la apertura de más negocios. Y el municipio de San Lorenzo recaudaría tanto dinero como actualmente recauda. Como ven, el reto de Gladys no es tan fácil de explicar, es un tema más técnico, pero no por ello deja de ser sencilla la resolución. Solo faltaría la voluntad de las autoridades en implementar estos cambios. Son pequeños cambios que modificarían la estructura social de todas las ciudades.